Está claro en que las relaciones humanas deben basarse en la honestidad para que fluyan de la mejor manera posible. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre esto y andar contándole cada mínimo detalle de tu vida a quienes te rodean, por mucha confianza que tengamos en ellos. Hay cosas que son mejor mantenerlas en nuestro interior, por cuanto no todo el mundo sabe cómo reaccionar ante ciertas experiencias personales, pudiendo sentirse abrumados, confundidos o incluso acongojados. Por otro lado, tener la debida precaución sobre la información que revelas también te asegura de que los detalles importantes sobre ti no podrán ser usados más adelante en tu contra, en especial si llegas a enemistarte con quien conoce tus secretos. Para que tengas una idea sobre qué aspectos podrías excluir de tu lista de futuros temas de conversación, hoy hablaremos de las cosas que no debes ventilar a los cuatro vientos. Problemas familiares. Ya sea sobre tu familia extendida o tus parientes de sangre, mantén los secretos dentro del contexto familiar. No abuses de la confianza de la gente. Te han contado dichas cosas porque eres cercano a ellos, pero no te permitieron difundirlas al resto de tu círculo social. Confiaron en ti, así que romper esa confianza es lo peor que podrías hacer. Respeta los secretos de las demás personas. A cambio, podrás esperar que te traten igual. Además, aunque pueda ser una forma de alivio anímico, en muchos casos hablar con varias personas sobre los problemas personales crea la imagen de que son más de los que son y que nunca podrán solucionarse, y seguramente otros pueden no ver tus problemas como realmente son y podrían emitir juicios de valor sin conocerte en profundidad. Tus ingresos. Solo debes permitir que un limitado grupo de gente conozca los detalles sobre tus ingresos, las personas que trabajan en tu banco. El dinero jamás ha sido un buen tema para hablar en público, ya que nunca se sabe cómo es la situación financiera de nadie. Podría parecer que estás presumiendo sin la menor intención. El dinero puede cambiar las relaciones entre personas de manera irreparable. Una vez que tu situación financiera es vox populi, las personas comienzan a mirarte de manera diferente. Ya lo sabes, prohibido hablar del dinero que ganas. Simplemente porque una vez que tu situación financiera sea del conocimiento público, las personas comienzan a mirarte de manera diferente sin poder cambiarlo. Para salvarse de esta incómoda situación, mantén los detalles de tus ingresos exclusivamente en tus estados de cuenta bancarios. Tu conocimiento espiritual. Todos buscan la redención y la guía espiritual en diferentes lugares. Algunos recurren a la religión, otros a los deportes, otros a la atención plena y la meditación. Sea cual sea tu elección, no obligues a nadie más a seguir la que a ti te haya funcionado. La espiritualidad es algo que debemos guardar para nosotros mismos, porque se considera un tesoro que tiene que ver con cómo vemos el mundo, y bien sabemos que no todos lo vemos igual. Quizás causen una confusión innecesaria en alguien más, o incluso su relación desmejore en consecuencia de sus diferencias. Aunque lo más probable es que ocurra lo segundo. Pocos son los que coinciden en sus impresiones sobre lo bueno acerca de una tendencia en específico. Luego te verán como una de esas personas que gritan en las calles sobre cómo su versión de la religión es la correcta. ¿Con qué frecuencia los escuchas? Eso es lo que sucederá si comienzas a predicar la tuya también. Posesiones materiales. Como todos sabemos, algunas cosas en la vida son mucho más importantes que su costo. Pero en ocasiones, nos cuesta dejar de presumir el nuevo automóvil que compramos o el nuevo teléfono de última generación que acabamos de adquirir a un precio exagerado. Por más que haya quienes puedan decirte lo contrario, tus allegados no quieren saber cómo te has estado consintiendo últimamente. Puede hacer que te vuelvas arrogante y obsesionado con el valor económico de las cosas en vez de su significado real. La modestia es una cualidad maravillosa. Debes intentar demostrarla en todas tus conversaciones. Tus buenas acciones. Es posible que hayas escuchado que las buenas acciones siempre atraen un buen karma. Eso es cierto, y nunca debes desanimarte a hacer el bien. Sin embargo, si empiezas a jactarte de ello, adopta una perspectiva completamente distinta. Una vez que presumes de algo bueno que hiciste, estás desviando la atención hacia ti, anulando todo el bien que hayas hecho antes. Muchos de los filántropos más grandes del mundo permanecen en el anonimato por una muy buena razón. Cuando haces una obra de caridad, quieres que la atención se centre en las personas o en la causa que estás ayudando y no en ti mismo. Planes para el futuro.
Puede quizás sea poco probable. Realmente existe una especie de cábala, la cual afirma que para lograr tus objetivos a largo plazo, es mejor que no los compartas con otros. Cuando le cuentas a los demás tus futuras aspiraciones, podrías sentir que te han quitado cierto placer de alcanzar la meta. Como resultado, no trabajas tan duro para lograrla. En vez de eso, cuando guardas tus metas para ti mismo, tienes una probabilidad mucho mayor de lograrlas. Y cuando lo hayas hecho, te sentirás libre de contárselo a todo el mundo. Los resentimientos del pasado. Todos tenemos historias negativas que contar sobre personas que no nos gustan. ¿Recuerdas a aquellos compañeros de escuela o excompañeros de trabajo a quienes les tenías rencor hace años? ¿Y quizás todavía sea así? Sí, es exactamente lo mismo. Siempre es mejor hacer a un lado estos sentimientos y discutirlos lo menos posible en público. Esto les hará bien tanto a los demás como a ti mismo, porque la negatividad es sumamente agotadora. No solo agota sentir la negatividad, sino también escucharla. Las personas prefieren comunicarse con compañeros de conversación positivos, aquellos que tienen ideas interesantes que ofrecerle, mas no aquellos que se quejan de las demás personas, sobre todo si ni siquiera las conocen. Deja ir todas las pesadas cargas de resentimientos que lleves a cuestas. Trata de concentrarte en el presente y descubrirás que cada vez más gente estará ansiosa por hablar contigo. Quizás te sientas bien pensando que a tu alrededor todos están interesados en cada mínimo aspecto de tu vida personal, pero desafortunadamente ese no es el caso. Hay temas que solo deberías abordar en ciertos entornos y otros que no deberías comentar en lo absoluto. Aprende a hacer esa distinción para asegurarte de no convertirte en una persona que comparte demasiado. El pensamiento positivo es muy importante para llevar a cabo este proceso, pero no te sientas mal si has caído en cualquiera de las situaciones anteriores. Solo comienza a pensar en cómo harás para mejorar de ahora en adelante. Hablar menos de ti, de tu vida, contribuye a conseguir la paz interior y mental. Cuando tienes paz en tu interior, las tormentas externas asustan menos, porque has hecho frente a tus miedos, porque caminas libre de culpas, de rencores e inseguridades. ¿A quién no le gustaría alcanzar ese equilibrio psicológico? Vivir en paz contigo mismo trae grandes consecuencias: satisfacción, armonía interna, buen manejo del estrés y un bienestar que revierte en cuerpo y mente. Cabe señalar que tal artesanía no resulta nada fácil, y más en medio de nuestro complejo mundo. Los días son cada vez más complicados, el ruido más alto y la incertidumbre, una eterna constante en la que nos diluimos en medio de la ansiedad y las preocupaciones. La verdad es que cuesta bastante atender y resolver nuestro interior cuando lo que nos rodea parece envuelto en una eterna vorágine. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto. Es ahora cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y algo así solo se logra cuando hay calma dentro, cuando no pesan las culpas, coartan los miedos, los rencores o la sombra de ese pasado que enturbia nuestro presente. Si en nuestra mente y corazón hay paz, todo se ve con mayor claridad y nos sentimos más seguros para resolver desafíos y avanzar con mayor audacia, humanidad y seguridad. No es por tanto una tarea que podamos dejar en la bandeja de pendientes. Veamos por tanto cómo alcanzar ese estado psicológico tan gratificante y saludable. Habiendo considerado esos dos aspectos propios, nuestra sociabilidad y nuestra capacidad de raciocinio, podríamos esbozar lentamente que una buena vida es aquella en la que somos capaces de aplicar la razón para prosperar en una comunidad. Una vida humana que vale la pena es aquella en la que se decidió no renunciar a la razón para disociarnos de la sociedad, sino más bien todo lo contrario. No es concebible dignidad alguna atomizando al ser individual de su ser colectivo, justamente porque la prosperidad de uno impacta necesariamente en el bienestar de todos. Nada de lo precedentemente señalado es comprensible si no encaramos primariamente lo que tanto Aristóteles como los estoicos comprendían como ética de la virtud. Esa buena vida, mencionada nada, tiene que ver con el nivel de consumo de bienes y servicios, sino con la búsqueda permanente de una vida que se incline a la felicidad auténtica. Por ejemplo, para Aristóteles, la virtud es el sustento de las mejores acciones y pasiones del alma, lo que nos predispone a realizar correctamente nuestros actos y nos condiciona a obrar bien.
Esta es posible únicamente mediante una disposición intelectual y moral llamada prudencia. Esta última es la responsable de conciliar nuestro conocimiento con nuestras acciones de manera proporcionada, es decir, coherente. Hacer lo que decimos a los demás que deben hacer y decir que hay que hacer lo que realmente hacemos. Parece un trabalenguas, pero básicamente es una interpelación moral para que no seamos hipócritas y dejemos de decirle a los demás que hagan cosas que nosotros no hacemos, o hagamos lo que nosotros mismos, boca para afuera, decimos que es correcto hacer. Esta ética de la coherencia es una forma de vida contraria a la tan ponderada moral de doble estándar que impone a los demás reglas que de puertas para adentro no se cumplen. Ante la pregunta de por qué leer a los estoicos hoy, este enfoque de la vida nos señala que debemos mejorar como personas si pretendemos vivir en una sociedad medianamente equilibrada. Para los estoicos, si bien la formación intelectual y moral es un proceso de reflexión y de hábitos individuales, es inconcebible el primado de un individualismo moral que exige todo de los demás sin importar lo que uno haga. Este tipo de lecturas nos permiten ser críticos de una cultura que nos quiere hacer creer que cualquier capricho puede convertirse en derecho y que ninguna obligación es digna de ser respetada en pos de un bien común, en el cual se intente equilibrar la balanza de las injusticias innecesarias, fruto del abandono voluntario del pensar y de la participación cívica y comprometida. Ahora, si bien es cierto que Epicuro puso mucho énfasis en la importancia de la amistad y en las relaciones, su meta era básicamente minimizar el dolor en la vida. Una lectura rápida e incorrecta de ello puede indicar que los epicúreos eran hedonistas, amantes del placer y la vida libertina, pero por supuesto que no era así. Intentaban evitar el dolor mental y físico, y para conseguirlo, su consejo era evitar involucrarse demasiado en la cosa pública, es decir, la política, puesto que las relaciones sociales propias de ello de una manera u otra terminan causando dolor, traición, decepción y frustración. Ahora bien, de poco sirve evitar el dolor intentando aislarnos del mundo, cuando es justamente dicho alejamiento lo que ha producido que legiones de idiotas nos gobiernen y nos causen tantos pesares. Como se puede apreciar, las lecciones de los estoicos nos indican dos vías que confluyen en una autopista central: conocernos a nosotros mismos de manera cabal, ser autónomos y autosuficientes, formarnos en virtudes y ser coherentes con nuestra naturaleza racional, y simultáneamente ejercer dichas virtudes en pos de una vida social que, si bien nunca será perfecta, debe tender siempre a un bien común. El vivir mejor, al que se refieren los estoicos, nada tiene que ver con el sálvese quien pueda, sino que representa una serie de pautas de pensamiento y conducta. Una invitación a la buena vida, que no nos asfixie ni nos quite las ganas de encontrarle sentido a nuestra existencia. Vivir en paz contigo mismo. ¿Cómo lograrlo? Decía el emperador filósofo Marco Aurelio que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el mundo. Es una gran verdad, pero probablemente ni él mismo lo logró en vida, a pesar de su sabiduría y su estoicismo. Marco Aurelio fue el último emperador bueno, una figura de gran relevancia intelectual que nos legó obras de gran interés filosófico, como sus Meditaciones. Asimismo, este trabajo sirvió de inspiración a reconocidos psicólogos como Albert Ellis. A menudo, los historiadores lo definen como un gobernante leal al Imperio Romano, pero sobre todo, como un gran pensador que sufrió también el peso del trono. Su deseo fue siempre cultivarse como filósofo, por ello, su nombramiento como emperador limitó en parte sus propósitos intelectuales. Le podemos criticar a Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el Sabio o el Filósofo, diversas cosas de su trayectoria. No entendemos, por ejemplo, por qué eligió como sucesor a alguien con el dudoso equilibrio psicológico como su hijo Cómodo. Tampoco compartimos el exterminio que llevó a cabo con los marcomanos y los sármatas. Ahora bien, hasta el día de hoy, la estela de su figura sigue siendo admirada y respetada por muy diversas razones. La primera, por ser ese emperador que siempre intentó ser justo. Fue también alguien que practicó la introspección y que, a diferencia de muchos de sus predecesores, no se dejó llevar por los excesos, el hedonismo o la gloria. Marco Aurelio fue el César filósofo. Se alzó como el precursor de las teorías y libros de autoayuda gracias a obras inestimables como sus Meditaciones.
De hecho, personalidades de la historia de la psicología nutren muchas de sus ideas de ese enfoque estoico, de esas raíces desde las que aprender a controlar el pensamiento para llevar el equilibrio a la vida. Marco Aurelio nació en Roma el 26 de abril del año 121 antes de nuestra era. Era hijo del político Marco Annio Vero y Domicia Lucila. Ya desde niño se interesó por la retórica griega y latina, y también por la filosofía. Fue una inclinación natural, un interés además alentado por su madre, la cual le inculcó la importancia de llevar una vida austera, de ser humilde en todos los sentidos. Aunque había algo innegable, algo que nunca podría armonizar con la idea de llevar una existencia sencilla. Su tía abuela paterna era Vivia Sabina, mujer del emperador Adriano. De este modo, se le propició siempre la mejor educación, llegando a tener como profesores a Herodes Ático y Marco Cornelio Frontón, siendo este último su amigo y consejero espiritual. De hecho, en el año 133, Marco Aurelio había caído seducido por el estoicismo y vestía manto de filósofo. En 136, Adriano nombró a Lucio Vero como su sucesor. Sin embargo, el emperador siempre quedaba admirado por la honestidad y profunda sabiduría de Marco Aurelio. Tanto fue así, que era común que siempre le ofreciera consejo y que se convirtiera poco a poco en su mano derecha. En esa figura prudente, acertada, reflexiva. Fue cónsul 3 veces y se casó con la hija del emperador Antonino, Faustina. Más tarde recibiría la tribunicia potestas, así como el imperium, los más grandes poderes formales del Imperio Romano. De este modo, al cumplir los 40 años, Marco Aurelio ascendió finalmente al trono junto con Lucio Vero. No obstante, con la muerte de este último, se convirtió finalmente en emperador. Con el nombramiento de Marco Aurelio como emperador, se abrió un período conflictivo en el imperio. Los ataques de los bárbaros azotaban los lindes de Roma. También las revueltas, las epidemias y los alzamientos constantes desafiaron el temple natural del regente, conocido por todos por su habitual serenidad y fuerza moral. Se sabe, por ejemplo, que no tenía experiencia militar y que detestaba la sangre. Tanto fue así, que llegó a ordenar que los gladiadores dejaran los circos para servir en el ejército. Se preocupó, además, por mejorar la condición de los esclavos y por deshacerse de todo tipo de lujos para reducir la crisis económica que sufría el imperio. Así, en su relación con los cristianos, adoptó la misma posición que Trajano. No los persiguió. No compartía sus prácticas religiosas, pero nunca los puso en su punto de atención. También disfrutó de algún que otro éxito. Logró hacer frente a la presión de los bárbaros, controló a los germanos y arrebató parte de Mesopotamia a los partos en el 161. Para poner atención, hay que vivir más despacio, más atentos a lo que ocurre en cada momento, siendo conscientes de nuestros actos, nuestras actitudes y sus consecuencias. Poner intención en la vida significa proyectar nuestra vida, ya que además de estar atentos, tenemos que caminar, tomar decisiones y buscar nuevas posibilidades. De esta forma, nuestra intención se convierte en nuestra realidad. Poner atención en cada instante de nuestra vida supone vivir consciente y hacer un esfuerzo por vivir aquí y ahora. Para ello podemos seguir algunos consejos. Parar. Esto es buscar momentos del día para parar de hacer. Nos pasamos la vida haciendo cosas, deprisa, rápido y a ritmo frenético porque no llegamos, y esto nos hace perder atención. Para recuperarla, busca un hueco para ti en tu día a día y aprovéchalo para escuchar el silencio, leer, escribir, observar, escuchar, entendiendo que es diferente a oír. Escuchamos cuando ponemos atención en lo que sucede a nuestro alrededor, estando atentos a los mensajes verbales o no verbales que nos dan las personas que nos rodean o las diferentes situaciones de la vida. Observar. Es muy importante observar. Para ello tenemos que parar y saber escuchar, a la misma vez que observamos lo que ocurre a nuestro alrededor, sin influir en ello, solo para aprender de ello y conocer mejor el medio y las personas que nos rodean. Observar también es una forma de aprender. Ser consciente es poner atención y estar receptivos. Además es entender lo que sucede a nuestro alrededor. Para ser conscientes ponemos todos nuestros sentidos, recibimos mensajes y los analizamos,
interpretándolos para que nos sirvan como aprendizaje del momento presente. Bajar el ritmo es seguir avanzando, aunque más despacio. No se trata de parar, sino de caminar a un ritmo más lento. Ese ritmo que nos permita a la misma vez avanzar y disfrutar del paisaje que vamos dejando atrás. Centrarse en algo concreto es importante, poner la atención en una sola cosa cada vez del presente. Para vivir en el aquí y ahora, tenemos que poner la atención en alguna tarea o persona del presente, sin dejarnos llevar por el resto de estímulos exteriores e insignificantes en este momento. Poner intención es saber lo que queremos hacer en cada momento y en un futuro cercano. Para ello, la intención nos abre camino, dirigiéndonos en la dirección que nos llevará en el sentido deseado. Si ponemos intención, nos daremos la posibilidad de vivirlo intensamente. Para poder hacerlo en la práctica te propongo definir una intención. Es importante tener muy claro la intención de nuestros movimientos, sea en la vida en general o en situaciones concretas. Cuando definas tu intención, también habrás alcanzado el momento de caminar hacia tu deseo. Proyectar tu deseo. Esto significa trazar la dirección de la línea de tu camino. Proyectar es visualizarse, saber dónde queremos llegar y estar atentos a las experiencias y oportunidades que la vida nos ofrece en la dirección del camino que hemos puesto intención de llegar. Tomar decisiones. Es necesario para avanzar y vivir intensamente que tomemos decisiones en la dirección marcada por nosotros, con la intención de llegar donde nos hemos propuesto llegar. No podemos esperar a que nadie decida por nosotros. Sin embargo, si estamos atentos, la vida nos mostrará oportunidades y a partir de ahí, cada uno decide su vida. Seguridad para vivir intensamente. Tenemos que sentirnos seguros del lugar al que queremos llegar. Aunque no sepamos lo que sucederá con cada decisión tomada, la seguridad está en saber que queremos seguir avanzando, disfrutando y viviendo cada momento como si fuese el único. Buscar opciones, cuando sabemos lo que queremos y queremos vivir intensamente, es importante estar abiertos a diferentes opciones, reflexionarlas y valorarlas antes de tomar una decisión. Y aquí lo importante, para no perder el foco, las intenciones son un secreto en nuestro interior, de tal forma que nos convertimos en seres reservados, porque esas intenciones valiosas no las andamos pregonando a todo el que se presta a escuchar. Cuando ponemos atención e intención a la vida, sentimos todo lo que nos ocurre de forma profunda, ya que nos sentimos protagonistas de aquello que nos ocurre, viviéndolo en primera persona. Pese a lo sencilla que parece la idea, no es algo que ocurra normalmente. Nos sumergimos en un mundo de automatismos y cuestiones superficiales, que lejos de hacernos felices, nos hacen cada día más insensibles, alimentando la sensación de lejanía con nuestro interior. Llegado el tiempo de paz, en el 175, Marco Aurelio aceptó la entrada al imperio de grupos de bárbaros. No obstante, encontraría su final en 177, durante una campaña donde la peste se llevó su vida. Su hijo Cómodo asumiría entonces el cargo de emperador, finalizando el que sería el reinado del último emperador bueno, como lo fueron antes Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y el propio Marco Aurelio. En Meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que las personas somos sabias y virtuosas por naturaleza. Ahora bien, para mantener ese equilibrio interno, esa tranquilidad, debemos alejar la mente tanto de los recuerdos del pasado como de las expectativas del futuro. Y si alejas estos pensamientos, no necesitas comentarlos, porque ya no están en tu mente. Este principio lo argumenta sirviéndose a su vez de un principio de lógica. No tiene utilidad preocuparnos por un futuro que aún no existe. Por tanto, es mejor abandonarnos en armonía al presente y al propio devenir. Cuando llegue ese instante, deberemos afrontarlo con adecuada entereza, juicio y saber hacer. La vida bien vivida, para Marco Aurelio, debía erigirse bajo un principio de simplicidad absoluto. No hay que preocuparse de lo que aún no existe. Es mejor desprenderse de lo que no es útil, de lo que es superfluo. Hay que huir de los placeres que no alimentan la mente. No hay que dar valor a las críticas ni las palabras necias, y lo que es más importante, no hay mejor refugio que el propio interior. Aunque el mundo esté en guerra, lo que jamás debemos perder es la paz de corazón, la armonía del ser. Puesto que con esa cualidad no habrá dificultad o revés que no podamos afrontar.
Como vemos, los pensamientos de Marco Aurelio siguen siendo preciados regalos de sabiduría y reflexión. Alcanzar ese sentido de equilibrio nos obliga a menudo a dejar a un lado los cargos de conciencia, el arrepentimiento y la sombra de todas esas cosas que no hicimos del todo bien en el pasado y que aún nos duelen. Esa higiene mental, esa capacidad para apagar los agujeros negros psicológicos y emocionales que nos arrebatan la calma, requiere enfrentarnos hacia eso que nos atormenta. Solo entonces nos damos permiso para ser imperfectos, para perdonarnos por fin o bien, dejar de castigarnos sobre cosas que no podemos controlar. Vivir en paz contigo mismo te proporciona algo más que confort espiritual. No es limpiar pecados del ayer o detener esas batallas internas que a veces libramos sin descanso. Es más, dentro de la psicología positiva se usa con frecuencia el término paz, como ese mecanismo intrapersonal con el que poder alcanzar el bienestar mental y la felicidad. Estamos ante un ejercicio psicológico de gran utilidad. Algunos psicólogos lo definen en una investigación como un estado de calma, serenidad y tranquilidad mental que surge ante la ausencia de alteraciones como la preocupación, la ansiedad, el odio, el arrepentimiento, el sentido de culpa. La paz interior se alcanza, según estos autores, gracias a la autorregulación emocional. Cuando ponemos atención e intención a la vida, sentimos todo lo que nos ocurre de forma profunda, ya que nos sentimos protagonistas de aquello que nos ocurre, viviéndolo en primera persona. Pese a lo sencilla que parece la idea, no es algo que ocurra normalmente. Nos sumergimos en un mundo de automatismos y cuestiones superficiales, que lejos de hacernos felices, nos hacen cada día más insensibles, alimentando la sensación de lejanía con nuestro interior. Nuestra mente subconsciente nos permite vivir en automático, de manera rutinaria. Sin embargo, podemos llegar a ser conscientes de lo subconsciente, solo observando e interpretando lo que sentimos. Una buena forma de descubrir la parte de nosotros que es ajena a nuestra conciencia es estar atentos a quienes somos realmente. Cuando caminamos por el mundo sin el sostén de la autoestima, nuestro mundo interior está lleno de vacíos y en guerra permanente. Esperamos que los demás nos reconozcan, que nos dediquen atención y refuerzos positivos para poder así sentirnos validados. Como podemos imaginar, nada resulta tan desgastante como mendigar atención ajena. Para vivir en paz contigo mismo, debes ser capaz de proveerte el afecto y el autorreconocimiento que esperas de otros. Si tu autoestima y amor propio son fuertes, lograrás esa armonía interior en la que nada falta. Ese será el momento en que, por fin, dejes de esperarlo todo de quienes te rodean para entender que de quien debes aguardarlo es de ti mismo. Perdonar para liberarte. Exigir tu propio perdón para entender que nadie camina por la vida sin cometer errores y que cada equivocación es un aprendizaje y una oportunidad para corregir, enmendar y empezar de nuevo. Para vivir en paz contigo mismo, estás obligado a entender que no eres infalible, que si te empeñas en ser tu propio verdugo, nadie gana. El dolor, entonces, se retroalimenta y pierdes una oportunidad valiosa para demostrar que puedes ser mejor, que eres capaz de mostrar una versión de ti más luminosa, más humana. Eres mucho más que tus errores del ayer, así que hazlo, perdónate. En el viaje de la vida no es bueno caminar con un torbellino en la mente y una guerra constante en el corazón. Los resentimientos, la frustración, la rabia que generan las decepciones o el odio hacia quien un día nos hizo daño son nubarrones que opacan nuestra persona. Nadie puede hallar calma con ese oleaje interno. Así que no lo dudes, resuelve esas dinámicas internas. Apaga el odio, la rabia, el dolor de la decepción. Sana esas emociones que siguen haciéndote daño y deja paso a nuevas oportunidades y experiencias. Para vivir en paz contigo mismo, tienes que resolver esos nudos que no te dejan respirar. Céntrate hoy mismo en estas tareas tan decisivas. No dejes para mañana la calma mental que puedes lograr hoy. Gracias por acompañarnos al final. Comenta si te es más fácil pensar y controlar tu paz mental o si te es más fácil contarle tus cosas a los demás. Te estaré leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video
con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.